Bueno, la charla se llama Comunidades y especies indicadoras de paisajes y ecosistemas en la Orinoquia colombiana. Como sabemos, la Orinoquia es una región de gran riqueza paisajística, además de gran variedad de ecosistemas y especies, y por tener una ubicación estratégica, esto hace que tenga una diversidad biológica muy alta. Además, la gran riqueza hídrica que posee también influye en estos aspectos. Como objetivo importante tenemos el aporte al conocimiento sobre comunidades y especies que determinan los ecosistemas y grandes paisajes de la región. Además, es importante tener en cuenta o se quiere fijar parámetros para la relación entre el suelo, agua, relieve, paisaje, ecosistemas, comunidad, especie, ecología y distribución geográfica de las especies y de las comunidades. Este trabajo se ha venido realizando durante mucho tiempo, por más de 25 años, haciendo reconocimientos, visitas de campo, verificaciones, expediciones a lo largo y ancho de la Orinoquia, colectando más de 25.000 ejemplares de herbarios que reposan en los herbarios forestal de la Universidad en la Universidad de Los Llanos, en el COL, en COAT, en el Humboldt, como respaldo a este estudio. Para entender un poco todo el contexto de la distribución de las comunidades y las especies dentro del territorio, tenemos que hablar del tipo de aguas que surcan el territorio de la Orinoquia o la región de la Orinoquia. Y tenemos los ríos de aguas blancas, de aguas claras, de aguas negras, de aguas mixtas entre blancas y negras, blancas y claras, claras y negras, entre otros. Y un tipo de aguas poco conocidas que se encuentran principalmente en las sabanas inundables, que son las aguas barrosas ácidas. Las aguas se refiere a los ríos que vienen de la cordillera con sedimentos ricos en nutrientes. Se encuentra principalmente en los grandes ríos como el Guaviare, el Casanare, el Arauca, el Upía, etc. Los ríos de aguas claras son ríos o caños que sus aguas son de color azul o verde cristalina y no transportan muchos sedimentos, están principalmente en la altillanura y en la zona de la Guayana Norte. Las aguas negras son aguas ricas en ácidos húmicos y fúlvicos y están principalmente en la Guayana Sur y en poca proporción en la altillanura. Las aguas mixtas pueden ser, como dijimos, en este caso, vemos un río de aguas blancas y un río de aguas negras, el río Guaviare y el río Inírida. En este caso, otro tipo de aguas mixtas entre aguas claras y blancas, el río Meta y el río Aguas Claras, en Casanare.
entre Casanare y Bichada. Las aguas barrosas ácidas se refieren a aguas aportadas básicamente por las lluvias en las sabanas inundables, pero por efectos de la textura del suelo, ya que los suelos son muy arcillosos, entonces eh, hay partículas de arcilla disueltas, por eso las aguas son de color turbio, sin que sean blancas. Y su pH es ácido y los sedimentos son muy pobres, básicamente iguales a la sabana que los circunda. Como resultados, se definieron 5 grandes paisajes, 11 subpaisajes, 36 ecosistemas, 63 comunidades y 300 especies indicadoras. Esto no quiere decir que es lo único que hay o lo que básicamente se encuentra en las zonas, sino que es una aproximación que se puede ajustar en la medida de que continúe la investigación. Como cuadro resumen, presentamos el tipo de paisaje, el subpaisaje, la altitud, el relieve y el tipo de agua. El piedemonte está dividido en 2 subpaisajes, piedemonte húmedo y piedemonte seco. El húmedo, alturas entre 200 y 1000 metros. El relieve es plano a disectado o quebrado. Y el tipo de aguas predominantes son blancas. Sin embargo, pueden haber claras y negras en menor proporción. Igual el piedemonte seco, las altitudes hasta 800 metros, en Casanare de 200 a 800, en Arauca de 150 a 600 metros. Puede haber un relieve inclinado o plano adisectado. Aguas blancas, predominantes y claras. Las sabanas inundables tenemos 2 tipos. Sabanas inundables típicas que predominan suelos arcillosos y sabanas inundables con influencia eólica que predominan suelos arenosos y limosos, con altura desde 90 a 131 metros sobre el nivel del mar. El relieve plano, igual que las sabanas inundables típicas. El tipo de agua en las sabanas típicas es barrosas ácidas y el tipo de agua en las de influencia eólica son claras. En ambos casos el relieve es plano. La altillanura plana y disectada. La plana puede tener un relieve de plano ondulado y las disectadas quebrado. Altura sobre el nivel del mar desde 80 a 150 para las planas y 150 a 102 metros sobre el nivel del mar en la disectada. El tipo de aguas claras en menor proporción negras y la disectada aguas claras. La Guayana, tenemos Guayana Norte y Guayana Sur. La Guayana Norte comprende el departamento del Bichada, la parte oriental, entre 60 y 160 metros sobre el nivel del mar. El relieve es plano con afloramientos rocosos, aguas predominantemente claras y en menor proporción negras, mientras que la Guayana Sur, que comprende la serranía de la Lindosa, la parte norte del Guainía y la Macarena. En el Guainía las alturas son de 100 a 295, en la Lindosa de 200 a 300 y en la Macarena de 250 a 1100 aproximadamente. El relieve de la Guayana Norte plano con afloramientos rocosos
Luego la Guayana Sur en Guainía es plano con afloramientos rocosos también, mientras que en la Lindosa es plano y disectado con afloramientos rocosos. Y en la Macarena es un relieve montañoso a inclinado en algunos sectores. El tipo de aguas en Guainía, negras y en menor proporción claras, en la Lindosa negras y claras, y en la Macarena claras predominantemente y muy pocas de tipo negras. Luego siguen las planicies aluviales de desborde de aguas blancas o también llamados ríos andinenses. Y tenemos vegas no inundables, vegas semi-inundables y vegas inundables. Altitud entre las vegas no inundables son las más cercanas al piedemonte y están entre los 200 y 500 metros sobre el nivel del mar. Las semi-inundables entre 173 y 220 y las vegas inundables entre 97 y 150. El relieve de todas es plano y el tipo de aguas predominante es blanca, con una menor proporción de aguas mixtas entre blancas, negras, entre blancas y negras y blancas y claras. El piedemonte húmedo se encuentra al sur de la Orinoquia y comprende los municipios, perdón, los departamentos de Meta y Casanare, pero al sur de Casanare. El piedemonte húmedo, como dijimos, comprende la parte sur del departamento de Casanare. Realmente la parte comienza desde Maya, Cundinamarca, hacia el sur, o sea que incluye parte norte del departamento del Meta. Y aquí tenemos ecosistemas como bosques de piedemonte y sabanas de piedemonte. En los bosques de piedemonte tenemos comunidades llamadas bosques mixtos, compuestos por gran cantidad de especies típicas de los géneros Pterocarpus, Andira, Mirocarpus, que es una especie que, Mirocarpus venezuelensis, una especie de bosque seco propia del Caribe, que es un registro nuevo para la Orinoquia. Luego géneros como de palmas, Camaedorea, Geonoma, Astrocarium, Hormosia y Ocotoronea. También se encuentran en el piedemonte, en los bosques de piedemonte, en el piedemonte húmedo, palmares mixtos de Atalea maripa o Enocarpus batagua, Euterpe precatoria y Diartea deltoidea. Luego en las sabanas de piedemonte encontramos bosques de galería, herbazales mixtos y palmares mixtos. Al igual, los bosques de galería pues tienen una composición similar a los bosques de piedemonte, y las sabanas de piedemonte, los herbazales mixtos, se asemejan mucho a las sabanas de altillanura en cuanto a su composición. Y palmares mixtos en los bosques de en las sabanas de piedemonte, principalmente en bosques de galería, compuestos por Enocarpus batagua, Astrocarium chambira, Socratea y Mauritia. El piedemonte seco es una zona al norte de la Orinoquia, en el piedemonte norte, que comprende parte de los departamentos de Cundinamarca, Casanare y Arauca. Esta es la fisonomía del bosque, son bosques caducifolios, con una estacionalidad muy marcada y presenta
ecosistemas, aunque son los mismos ecosistemas del piedemonte húmedo, la composición es diferente. Bosques de piedemonte y sabanas de piedemonte. Tenemos palmares mixtos, ya con otras especies de palmas, Atalea butiracea, Bactris major, Bactris guinensis y Bactris pilosa. Todas son caribeñas. Luego, bosques deciduos compuestos por Cereus, Cedrela officialis, Myrospermum frutescens, especies caribeñas también, Pachira quinnata, Pseudobombas, Annona hani, Cordia, entre otros. Sabanas, luego las sabanas de piedemonte presentes en el piedemonte seco, presenta arbustales llamados alcornocales, que son comunidades de Boudiquia virgilioides con una matriz de gramínea. Y palmares de Acrocomia aculeata y Mauritia flexuosa. Estos palmares son heliófitos, se presentan en áreas abiertas de la sabana, en sitios, Mauritia en zonas bajas y Acrocomia en zonas altas donde no hay inundación. Luego los herbazales que corresponden a las sabanas de piedemonte, con especies también muy típicas de la Guayana y de la altillanura. Las sabanas inundables tenemos de dos tipos. Como dijimos anteriormente, las sabanas inundables típicas y las sabanas inundables eólicas o con influencia eólica. Las sabanas inundables típicas o sabanas inundables arcillosas, debido a que sus suelos son básicamente arcillosos y francoarcillosos en las zonas de inundación ligera, lo que llaman esteros y bajos de sabana, mientras que en los bancos de sabana, que son las partes más altas, aparentemente diques antiguos, los suelos son francoarenosos, pero la proporción es mínima comparada con el territorio en cuestión. Tenemos aquí ecosistemas como sabanas altas, también llamados bancos de sabana, sabanas bajas o bajos de sabana, bajos, esteros y también bosques de galería. Las sabanas altas presentan herbazales de Axonopus purpusi en asocio o presentes también especies como Sporovulus, Staurogine, Volvulus, Caperonia, Microstachys y Ciperus. Hay muchas otras especies, mientras que los bajos presentan herbazales mixtos, dominados principalmente por Andropogon bicornis. Luego hay otros herbazales dominados por Imperata brasiliensis, otros por Senna aculeata y hay unos herbazales casi puros de Thalia geniculata, en asocio con especies como Ludwigia, Octavalvis, Esquinomene, Bufea melvilla, Sphagneticola brachicarpa. Mientras que los esteros presentan herbazales de Parateria prostrata, Pontederia subovata y Ludwigia sedioides, al igual que otras especies asociadas. Los bosques de galería de las sabanas inundables típicas presentan bosques mixtos con diversidad de especies arbóreas, arbustivas y palmas. Algunas palmas, como Bactris major y en ocasiones Atalea butiracea. Esta es una panorámica de las sabanas inundables típicas y podemos ver la parte con agua es un estero, la parte del fondo es un bajo dominado por
Andropogon bicornis, y la parte frontal es un banco de sabana. Las sabanas arenosas y limosas, sabanas inundables con influencia eólica. Se llaman así porque sus suelos, los suelos de las partes no inundables son arenosas y francoarenosas, y en algunas zonas forma dunas llamadas localmente médanos. Mientras que en las partes bajas, en los bajos y en los esteros, los suelos son limosos o francolimosos. Existen varios ecosistemas y comunidades. Tenemos sabanas altas, sabanas bajas, tenemos médanos y bosques de galería. En las sabanas altas, en los bancos de sabana, tenemos arbustales de Boudiquia virgilioides y Curatela americana. En los bajos, en las sabanas bajas, principalmente Andropogon virgatus. En los bajos, arbustales compuestos principalmente por Caraipa llanorum y congriales con una especie llamada Leptolobium nitens que forma asociaciones casi puras, igual que Caraipa. Tenemos palmares de Mauritia flexuosa y Pactris videntula. Esta última especie es una palma muy típica de la Guayana. Sin embargo, en las sabanas eólicas se encuentra como especie heliófita en algunos sectores. En los esteros tenemos herbazales de Reimarocloa y Ricantera bracteata. En los médanos, básicamente herbazales mixtos dominados por Iptis suaveolens. En los bosques de galería tenemos bosques mixtos compuestos por árboles, arbustos, muchas lianas, epífitas y algunas palmas. Esta es una panorámica de las sabanas eólicas. Esta es la parte alta de un médano en Carabonorte, Arauca. Esto es en el resguardo Cañimochuelo, Atocorozal, Casanare. La altillanura nos muestra dos subpaisajes, uno la altillanura plana y la otra la altillanura disectada. La altillanura plana, también algunos le llaman plana, bueno, hay plana y hay unas onduladas, o ligeramente onduladas. Tenemos sabanas altas, sabanas bajas, bosques de galería y matas de monte. Las sabanas altas presentan arbustales llamados chaparrales, compuestos por Birsonima cratifolia, Palicuria rígida y Curatela americana. Mientras que los herbazales son dominados por Iptis brachiata y Schizachydium sanguineum, con otras especies asociadas. Las sabanas bajas presentan herbazales mixtos, principalmente compuestos por Urospata, Burmania, Rincóspora, Camecrista, Iptis y Sauvagesia. Los bosques de galería de la altillanura plana presentan palmares mixtos de Oenocarpus bacava, Ciagrus orinocensis, Soptatea exorrhiza, Jacaranda copai, Cecropia distaquia, Calophyllum brasiliensis, entre otros. Mientras las matas de monte se presentan como bosques mixtos muy parecidos a los bosques de galería mencionados hace un momento. La altillanura disectada, aunque su composición es muy similar a la altillanura plana, tiene una diferencia menor que los otros paisajes y
ecosistemas. Básicamente lo diferencia es el relieve, que es muy quebrado y presenta los mismos ecosistemas, sabanas altas, sabanas bajas, bosques de galería. En algunas ocasiones hay matas de monte muy incipientes porque el fuego es muy recurrente por parte de los ganaderos en esta zona. Luego vemos la Guayana como gran paisaje y tenemos la Guayana Norte y la Guayana Sur. La Guayana Norte, también llamada por algunos autores como Andén Orinoqués, se presenta como una gran extensión de sabanas arenosas y también francoarenosas, y en algunos sectores con suelos limosos, matizados con afloramientos rocosos graníticos. En este paisaje encontramos sabanas altas como ecosistemas, sabanas bajas y bosques de galería. Al igual que en la altillanura, encontramos herbazales de Trachypogón, pero ya Trachypogón espicatus y dilatata, como especies más representativas o más abundantes. Arbustales mixtos de Rupala montana, Casearia silvestris y Dávila cunti, especies pirófilas que se encuentran en el borde y en algunas zonas de sucesión. Luego sabanas bajas con arbustales dominados por Caraipa llanorum y asociadas con algunas especies como Ciris rubicae, Equinolaena inflexa, Eriocaulum humboldti y muchas otras especies de la familia Eriocaulaceae. Los bosques de galería presentan bosques mixtos no inundables y bosques mixtos inundables de aguas claras. Los no inundables, dominados por Ciagrus orinocensis, Atalea maripa y Astrocarium acaule, mientras que los bosques inundables por Astrocarium jaguari, Leopoldinia pulcra, Bactris videntula, Taquigali, Physophora, Dimorphandra unifuga y Psittacanthus eucalyptifolius como especies típicas de esas comunidades. Continuando con ecosistemas, también encontramos afloramientos rocosos y todo el complejo alrededor de los afloramientos y la planicie aluvial del río Orinoco. En los afloramientos encontramos bosques mixtos que pueden estar en la base del afloramiento o en la cima del afloramiento. Palmares mixtos, arbustales casmofíticos y herbazales casmofíticos. Los bosques mixtos con especies muy particulares, únicas de esa zona, como una especie de Cabanilesia que parece que es una especie nueva, muchas especies del género Pachira, Esparatosperma, Leucanthum, una especie que está registrada para Venezuela, Licania micranta, Pterocarpus violáceo. Los palmares mixtos en los afloramientos rocosos están compuestos por Ciagrus, Inahai y Atalea maripa. Los arbustales casmofíticos están dominados por Pseudobomba cruisati, Cirtocarpa velutinifolia y Aspidosperma uspa. También muchas especies del género Tabebulla, Plumeria y Conifora leptopleus, que es una especie muy típica de su sitio. Los herbazales casmofíticos compuestos por muchas especies de orquídeas rupícolas,
Muchas especies de apocináceas como Mandevilla nerioides, pues, en el género Mandevilla es abundante, Bernardia amazónica y muchas especies de la familia Lentibulariaceae, entre ellas Helmicea y Utricularia. La planicie aluvial del río Orinoco presenta bosques inundables de aguas mixtas, típicas como el río Orinoco, porque el río Orinoco es un río típico de aguas mixtas entre claras, blancas y negras. Estos bosques están compuestos por gran cantidad de especies arbóreas, arbustivas, lianas y epífitas, entre ellas Passiflora phaeocaula, Passiflora costata, Piranea trifoliata, Diclidantera bolivarensis, entre otras. Luego tenemos arbustales heliófitos riparios, dominados por Cocoloba ovata, Celtis iguanea y Alcornia castanifolia. También una presencia importante de Campsiandra inflex caulis. Mientras que los raudales y rápidos presentes en el Orinoco presentan plantas acuáticas ancladas a la roca de la familia Podostemaceae, varias especies Rincolasis y Mourera, los géneros. La Guayana Sur, presente en el departamento del Guainía, norte del Guainía, Serranía de la Lindosa y Sierra de la Macarena. Presenta una diversidad de ecosistemas interesante, muy parecidos a los de la Guayana Sur, perdón, norte, pero con más cobertura arbórea de selvas y bosques de galería. Presenta sabanas altas, sabanas bajas de arenas blancas, bosques mixtos y afloramientos rocosos. Las sabanas altas de arena blanca están compuestas por herbazales de Trachyphogon spicatus y Buchnera rubra y Pomea argentea, entre otras. Arbustales en las sabanas de arenas blancas están principalmente todas las sabanas del Guainía, con especies como Dimorphandra cuprea, Tugetia trunciflora, Galactophora pumila, entre otras. En las sabanas bajas de arenas blancas tenemos herbazales de Paepalanthus formosus, eso es en la Serranía de la Lindosa, también acompañado con especies como Sauvagesia ramosa, Guacamaya superba, en Guainía, y Abolboa macrostachia y Stonocephalium teretifolium. Los bosques mixtos están compuestos por comunidades de palmares en el Guainía de Mauritia carana, Euterpe catinga, Mauritiela pumila y Leopoldinia piazzava. También en los bosques de tierra firme encontramos Clatotropis macrocarpa, Trimatococcus amazonicus, Turodia maguirei, entre otros. En los afloramientos rocosos de la Guayana Sur encontramos palmares heliófitos dominados por Ciagrus orinocensis y Bactris campestris. Herbazales casmofíticos como Mandevilla lancifolia, Sobralia granítica, Utricularia netioides y Velocia tubiflora. Luego encontramos arbustales casmofíticos, esto principalmente en la Lindosa y en Guainía. Hevea nítidas en el Pteroxis chiribiquetensis y Granferidae cariophyllea. Luego herbazales acuáticos, esto en
En la Macarenia clavijera y Eriocaulum spruceanus. Este es la serranía de la Lindosa, el paisaje predominante, sabanas onduladas, disectadas, planas, pero también hay gran cobertura de arbórea de bosques en los afloramientos rocosos. La Guayana Sur, esto es Macarena, se llama Caño Canoas, uno de los sitios más bonitos de la Sierra de la Macarena. Las planicies aluviales de aguas blancas, también llamadas localmente como vegas, son áreas de desborde con suelos muy fértiles destinados principalmente a la agricultura y a la ganadería. Por esta razón, esta zona o estos bosques han sido arrasados para aprovechar su suelo. Presenta ecosistemas como vegas, bosques de vega del sur, bosques de vega de la parte sur y bosques de vega de la parte norte. Se diferencian en la composición porque los del sur tienen influencia amazónica, mientras que los del norte tienen influencia caribeña en la composición florística. Los bosques de vega del sur presentan palmares de Atalea butyracea y Bactris browniana, y bosques mixtos de Bursera inversa, Andira inermis y Antrocarium amazonicus, entre otros. Mientras que en Las Vegas Norte encontramos bosques mixtos de Cordia tahitiana, Prosimum alicastrum, Albizia inopinata, es un registro nuevo para Colombia, Cimarúa glauca, entre otras especies que no se encuentran en Las Vegas del Sur, y muchas son propias del Caribe. Y palmares en el norte de Roystonea oleracea, Bactris major y Atalea butyracea, aunque también hay Atalea butyracea en el sur en menor proporción junto a las demás especies, mientras que en el norte la presencia de Roystonea y Bactris major hacen la diferencia. Las vegas no inundables. Esta es una panorámica de Las Vegas no inundables y vemos cómo hay tala de bosques, hay potreros y posiblemente muchos cultivos en esta zona debido a la riqueza de los suelos. Luego siguen Las Vegas semi-inundables, que presenta ecosistemas como bosques de vega también del sur y del norte. Todas tienen una diferencia en la parte norte y en la parte sur. Estas las del sur presentan herbazales riparios de Paspalum fasciculatum, Heliconia marginata. Básicamente, arbustales riparios de Cecropia membranácea y Cecropia engleriana. Palmares mixtos de Atalea butyracea, Euterpe precatoria, Hymenea oblongifolia y Passiflora vitifolia. Mientras que los bosques de vega norte presenta arbustales riparios de Tesaria integrifolia, Eritrina fusca y Cecropia peltata. Palmares de Atalea butyracea y Ciagrus ancona. Herbazales riparios de Hymenagmia flexicaulis y Paspalum fasciculatum. Esta es una panorámica de Las Vegas semi-inundables del norte, dominadas por Atalea butyracea. Mientras que las inundables presentan bosques de vega sur y norte también. Las vegas del sur presentan herbazales riparios
de Heliconia marginata y Paspalum fasciculatum. Arbustales riparios de Cecropia membranácea y Alcornia castanecolia. Bosques mixtos con Pera glaurata, Crudia glaberrima, Mauridi guianensis, Erythroxylum divaricatum, Ocotea cymbarum, de otras. Y los bosques de Vega del Norte presentan palmares de Bactris browniarti y Bactris sp. Es una especie que está en revisión. Herbazales riparios de Montricardia linífera y bosques mixtos de Cimeria paniculata, Cimaba orinocensis, Ciclianthera penduliflora y Dugetia riverensis como especies características. Esto es una panorámica de las vegas inundables de la parte sur, o vegas, bosques de Vega del Sur del río Guaviare. Y con esto concluimos la charla. Muchas gracias. Pacho, muchas gracias. Quisiera hacerte una pregunta sobre algo que hemos conversado varias veces. Veo el tema de las, digamos, de las sabanas de altillanura, de la vegetación de altillanura, y después de todo lo que llamas Guayana Sur. En ese contexto, Sí. ¿qué nos podrías decir de la transición de entre Orinoquía y Amazonía y ya digamos los bosques de tierra firme que están en esa transición? Ok. Bueno, cuando yo hablo de Orinoquía y de Amazonía, lo hago básicamente delimitando la cuenca. Sin embargo, también la composición florística juega un papel importante. De acuerdo a las observaciones y a muchas expediciones realizadas, me he dado cuenta que los bosques del sur del río Guaviare, por ejemplo, que algunos autores e instituciones denominan como Amazonia, para mí no lo son porque son realmente una transición y si uno se da cuenta, en muchos sectores hay una mezcla de especies orinocenses con especies amazónicas y especies de la Guayana. Es realmente una transición entre Amazonia, Orinoquia y Guayana.